Muy buena tarde, bienvenidas sean todas las personas que nos acompañan. Mi nombre es Areni Yaidalí y en nombre de DFS Capacitaciones agradezco su participación y doy la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el abogado César Augusto Gómez Aguirre. Bienvenido, estimado César, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo te encuentras hoy? Bien, con mucho frío. Sí, Gracias a ustedes. sí, ha hecho bastante frío. Bueno, te comparto que normalmente hacemos estos ejercicios, estas entrevistas en lenguaje muy sencillo, muy suave, de manera que sea comprensible para todas las personas que nos siguen, dado que no todas las personas tienen el perfil de abogadas y abogados. Sin embargo, hoy nos pusimos un poco técnicos ya que conversaremos con este gran experto y lo vamos a explotar sobre el contenido del artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. Antes de ello, les platicaré un poco acerca de nuestro invitado. César es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se desempeñó en la iniciativa privada, colaborando con diversas firmas. Laboró en el Servicio de Administración Tributaria de 2009 a 2019, con cargos diversos como administrador de fiscalización internacional y administrador de lo contencioso. Actualmente es abogado postulante en materia fiscal. Ha impartido cátedra al personal del mismo Servicio de Administración Tributaria, al Colegio de Contadores Públicos de México y personal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Funge como profesor en el diplomado La actualidad del derecho fiscal de la Universidad Nacional Autónoma de México y recientemente aceptó la invitación de este instituto para participar como ponente en el curso Juicio de Amparo en materia fiscal, que está muy próximo a iniciar. Nuevamente te doy las gracias y te doy la bienvenida, querido César. Qué placer poder platicar contigo esta noche. El placer es mío. Gracias a ti y a la gente que lo sigue y pues que está interesada en capacitarse. Completamente. Sí, es maravilloso que aprovechemos estos tiempos duros para sacarles el máximo provecho. Pues bueno, iniciamos entonces y vamos a iniciar con la pregunta obligada. ¿Por qué es interesante el análisis de este artículo? Querido César, ¿cuál es el contenido del artículo 5A del Código Fiscal de la Federación? Pues mira, el contenido del artículo 5A, grosso modo lo que tenemos es lo que doctrinalmente se ha denominado una cláusula general antielusión, ¿no? Eso es básicamente lo que tenemos. Digo, ya ahorita en la plática iremos adentrándonos un poco más a su literalidad, al procedimiento que establece, las figuras que prevé. Vamos a encontrar algunos conceptos que no están desarrollados o no están definidos, pero que a la vez te dice la ley que vas a entender por ejemplo, la razón de negocios. Pero a grosso modo lo que tenemos pues es una cláusula general anti-ilusión. Para entender un poquito el tema de las cláusulas generales anti-ilusión, me voy a permitir comentar unos conceptos generales que pues, nos van a poder llevar a este entendimiento. Entre estos conceptos tenemos a la autonomía de la voluntad y la economía de opción. La autonomía de la voluntad es esa potestad que tienen los particulares para poder regir la manera o determinar la manera en la que va a llevar a cabo todos los actos de derecho privado que necesariamente pues, van a tener después una vinculación con el tema fiscal. Pero principalmente la autonomía de la voluntad permea tanto al fondo como a la forma en la que ellos determinan que van a llevar a cabo sus actos jurídicos, ¿no? En cuanto al fondo, pues no tendrán mayor limitación que aquello que establece la ley, el orden público, las buenas costumbres, la seguridad nacional. Y en cuanto a la forma, pues son libres de determinar la forma que más convenga, siempre y cuando la ley no imponga una forma determinada, ¿no? Es decir, como elevar determinado acto de comercio a una escritura pública o este tipo de regulaciones específicas. Por su parte, la economía de opción es otro principio que reconoce a los contribuyentes el derecho que tienen para buscar el ahorro fiscal, aplicando literalmente un precepto tributario, siempre y cuando dicho precepto sea literalmente suficiente y que su actuar resulte de buena fe.
Es decir, se centra en el hecho de que el ahorro fiscal por sí mismo no contraviene el espíritu de la ley tributaria, pues esta última no impone, o sea, sería absurdo considerar que la ley establece o impone que el contribuyente deba elegir el comportamiento más caro fiscalmente, ¿no? Es decir, no te prohíbe que optes en un determinado momento por una opción más económica. Aquí, con relación a esta economía de opción en materia fiscal, en materia del impuesto sobre la renta, pues podemos encontrar un ejemplo muy claro en las deducciones tratándose de la actividad de arrendamiento, ¿no? Es decir, quien lleva a cabo esta actividad establece la ley que puede optar por llevar a cabo la deducción de los gastos inherentes a esta actividad, como es el pago del impuesto predial, del inmueble que se está dando en arrendamiento, los gastos de mantenimiento, el consumo de agua, los intereses reales pagados por los préstamos utilizados para la adquisición del propio bien, salarios, comisiones, etcétera. O te dice la ley, puedes optar por una deducción a ciegas, ¿no? Una deducción ciega, que es como comúnmente la conocemos, y que básicamente es el 35% del ingreso es lo que vas a tomar como deducción, ¿sí? Ahí tienes una opción de una economía de opción o una opción de economía. Y tú podrás decantarte de manera legal entre una u otra. Tenemos otros ejemplos que empiezan o la idea es comentar algunos ejemplos que te van a llevar a una complicación cada vez un poco mayor, ¿no? En donde ya va a entrar en juego la manera de interpretar las disposiciones y saber hasta cuándo estás llevando a cabo esta opción o cuándo estás cayendo ya en una conducta que pudiese considerarse elusiva de algún modo. Otro ejemplo lo podemos tener cuando una persona física con actividad empresarial que para el desarrollo de esta actividad requiere de un vehículo, tiene dos opciones frente a él. Puede adquirir el bien, es decir, comprar el vehículo, y en cuyo caso tendrá derecho a una deducción bajo un esquema de inversión, ¿sí? Es decir, a un porcentaje determinado por año, el 25%, y que además está topado a 175,000 pesos esta deducción. Sin embargo, ese mismo vehículo él lo puede obtener en arrendamiento. El bien no va a ser propio, no va a ser un activo. Sin embargo, lo que pague por las rentas pues va a ser deducible al 100%. Entonces, nuevamente estamos ante dos posibilidades con implicaciones fiscales distintas y que el contribuyente pues, puede tomar o no una u otra opción. Y finalmente, para poner un ejemplo un poquito más complicado, tenemos aquellos contribuyentes que, pues en ejercicio de esta economía de opción, en un caso un poquito más complicado, decide detonar en un determinado ejercicio fiscal ingresos futuros, es decir, anticipar su obtención y por lo tanto su acumulación al ejercicio que está transcurriendo en este momento. Y la lógica de ello es porque tiene pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que ya están por caducar. Es decir, tienen una vida de 10 años, la puedes amortizar en 10 años, ya están por cumplirse esos 10 años y no vas a hacer nada con esas pérdidas. ¿Qué haces? Detonas o anticipas la obtención de ingresos, los acumulas y en cuanto a la utilidad que te va a derivar de la acumulación de estos ingresos, pues aplicas las pérdidas fiscales. Y ahí entramos ya a un esquema un poquito más complicado de desmenuzar. Nosotros hemos visto esta refrescada de pérdidas fiscales, como comúnmente se les dice, que han sido objetadas por la autoridad, y la autoridad te dice que tú estás forzando la situación de hecho que va a dar lugar a la causación del gravamen. Y tú como contribuyente dices, no, pues ese ingreso lo voy a obtener, o sea, porque voy a llevar a cabo mi actividad.
y entonces lo voy a obtener sí o sí, y simplemente estoy anticipando su acumulación. Entonces, vamos, quería hacer este comentario para demostrar que es, como todo ejercicio interpretativo, pues va a ser subjetivo y va a estar supeditado a el entendimiento o la voluntad también, incluso de cómo es que se quiera ver en determinado asunto, la opción que se haya establecido, perdón, que se haya optado, que se haya ejercido. Oye, y en este último supuesto que mencionaste sobre la anticipación de ganancias futuras para no desperdiciar, digamos, las pérdidas que ya se traían, ¿cuál ha sido tu experiencia en el criterio de las autoridades jurisdiccionales? No, no era como parte de las preguntas que yo traía, pero despertaste mi enorme duda. Ajá. Sí, entiendo. Yo lo último que supe, lo último que pude yo ver es que no fue validada o confirmada la validez de la determinación de la autoridad en este tipo de operaciones. Incluso en otro asunto que no tenía que ver con la refrescada esta de pérdidas fiscales, lo que hicieron es que expidieron un comprobante fiscal, ¿no? O sea, el 29 de diciembre se expide un comprobante fiscal de ingreso y con ese hecho se actualiza uno de los supuestos de acumulación que establece la ley de renta y se acumula. Porque en ese momento pues se podía tomar una deducción, se podía tomar una pérdida, no lo sé, ¿no? Tú juegas, tú como contribuyente pues vas determinando cuál va a ser tu estrategia futuro. Esto fue mal visto por parte de la autoridad. La autoridad consideró que no es una manera orgánica de tu actividad, no se dio de manera natural, sino que fue forzada y, vamos, desestimó este ingreso. Lo hizo acumulable cuando ella consideró prestados los servicios, que es otro supuesto que establece la ley. ¿Sí? Entonces, pues lo que se sometió ante un control de legalidad en la competencia o la jurisdicción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues era justamente el momento en el cual podía llevarse a cabo o debía llevarse a cabo esta acumulación. Y entiendo que lo que se resolvió es que se daba a cabalidad el supuesto que establece la ley con motivo de la expedición del comprobante fiscal. Y en esa medida, el momento por el cual se optó para la acumulación, pues era el adecuado. ¿Sí me explico? Es son muchísimos los ejemplos que puedes encontrar en esto. Vamos, al reformarse, porque así se ha decidido, así se ha establecido por continuidad, o al haber modificaciones en materia fiscal casi cada año, pues entonces casi cada año lo que citas es la inventiva y la estrategia fiscal, ¿no? Sí, completamente. Oye, y hablando de cuestiones de reformas, ¿cuándo y por qué se añadió este artículo 5A al Código Fiscal de la Federación? Sí, mira, hablaba un poquito yo de esta economía de adopción, ¿no? Y esta economía de opción pues tiene en contrapartida figuras como la simulación, el abuso de la ley, el fraude de la ley, que tienen, al igual que la primera o que la economía de opción, tienen la finalidad o buscan mejorar la carga impositiva, buscan generar un ahorro fiscal. Sin embargo, la diferencia está en cómo es que se obtiene ese resultado. Es decir, si es a través de la aplicación estricta de las disposiciones legales, como veíamos en la economía de opción, o bien si las disposiciones legales son forzadas, aun cuando los actos a los que se les van a aplicar no son reales o sean vestidos bajo una apariencia distinta a lo que realmente son. Y es ahí, insisto, cuando hablamos un poco de fraude a la ley, de abuso de derecho. Y entonces, pues es ahí cuando entra la potestad, la necesidad del Estado
regular este tipo de situaciones, ¿no? Y es aquí pues, donde el legislador en materia fiscal incorpora esta cláusula general antielusión. Ahora, contestando a tu pregunta, el primer intento de introducir esta cláusula se dio en 2005 y fue a propuesta de el entonces presidente Vicente Fox. Ahí, más que una cláusula general antielusión, de lo que se hablaba era de incorporar a la legislación fiscal mexicana un principio denominado la preeminencia del fondo sobre la forma, y que básicamente alude a justamente eso, desentrañar cuál es la verdadera, y aquí me permito utilizar una frase que es de rigor en las liquidaciones de la autoridad, la verdadera sustancia económica. O sea, es decir, qué es lo que efectivamente se persiguió y cuál es el resultado que efectivamente dio la operación comercial, más allá de la forma, más allá de cómo se le denominó o cómo se le trató de vestir a través de los actos jurídicos que le dieron cauce y finalmente permitieron que se llevara a cabo. Entonces, este fue el primer intento por allá de 2005, y después en 2013, es decir, la administración anterior, el expresidente Enrique Peña Nieto también hace la propuesta al Congreso de la Unión para incorporar de nueva cuenta este principio, ¿no? Pero tampoco tampoco prospera, porque en ambos casos lo que dijo el órgano legislativo es que las dos propuestas no otorgaban la suficiente seguridad jurídica a los contribuyentes. Esto incluso, hablando de el intento de 2013, aun cuando iba dentro del paquete de reformas estructurales que iban a votar aquellas fuerzas políticas que integraban el Pacto por México. O sea, incluso con ese apoyo legislativo no caminó. Siempre hubo una gran resistencia, siempre la ha habido por parte del sector privado a este tipo de reglas, porque además son reglas que son muy generales. Es decir, esa regla le puedes aplicar a todo. Y entonces, porque es tan amplia la necesidad que tiene el Estado de combatir tantas actividades anómalas, que pues no puede ser casuística en la ley, ¿no? O sea, tú no podrías estar describiendo un catálogo de cuándo sí y cuándo no. Luego entonces, la norma es tan amplia que se antoja o se advierte que va a ser violatoria del principio o del derecho fundamental de seguridad jurídica. Entonces, en aquellos dos intentos, pues no caminó, se quedaron ahí. Y no es sino hasta 2019, cuando ya bajo esta administración y digamos que impulsado por la mayoría que tiene en el Congreso la coalición política que llevó o que impulsó la candidatura del presidente, que esta propuesta, que también nuevamente surge del Ejecutivo y que siempre ha estado detrás de las autoridades fiscales, es decir, porque pues, ellos son los que saben las herramientas que necesitan y las que se los solicitan en este caso al Congreso a través de la iniciativa que manda el Ejecutivo. Y es hasta esta administración cuando camina, cuando se aprueba y bueno, pues entra en vigor a partir de 2020, de este año, y pues ahí está vigente y pues ya puede ser aplicada por la autoridad como con el texto que hoy podemos leer, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Entonces entró, me imagino que, bueno, la propuesta que venía era desde la introducción de 69B, desde Sí, 2000, bueno, me dices que desde 2005, pero qué curioso que sí pasara 69B y no pasara 5A.
Exacto, en 2013 iban las dos, 69B y 5A. Bueno, no, era una adición al 5, me parece. Eran párrafos para adicionar al artículo 5, no era como tal un Ya. 5A, si mal no recuerdo. Pero sí, 69B se dijo adelante, como que pesó mucho el tema de, o sea, la gran bola de nieve que se había generado con motivo de pues, estas empresas factureras, Sí. del comercio de los comprobantes fiscales, y eso como que sí lo consideraron necesario en ese momento, impostergable, pues sí, ese sí pasó. Sin embargo, 5A se quedó ahí, ¿no? En el Tinder, Pero ya está acá. pero ya Ya está. está acá, ya está acá y con dos conceptos súper relevantes para la aplicación y el contenido del artículo, que son razón de negocios y beneficio fiscal. ¿Qué debemos entender por esto, César? Mira, el término razón de negocios no está definido ni en el 5A ni en ninguna otra disposición legal o fiscal, ¿no? Sin embargo, el artículo 5A sí te dice que no existe razón de negocios cuando el beneficio económico cuantificable, razonablemente esperado, sea menor al beneficio fiscal. Y ahí ya como que empezamos a tener complicaciones con esta lectura. Después, vamos, el legislador como que sigue con estas definiciones y, por ejemplo, te señala que la autoridad fiscal podrá presumir, salvo prueba en contrario, que una serie de actos jurídicos carecen de razón de negocios cuando el beneficio económico razonablemente esperado pudiera alcanzarse a través de la realización de un menor número de actos jurídicos. Es decir, esta calificación o este elemento de la razón de negocios lo ve en dos etapas distintas. La primera es el resultado. O sea, si el resultado realmente tenía o perseguía genuinamente una actividad comercial o, o no y solamente tenía por finalidad la obtención de un beneficio fiscal. Y ahorita nos define la ley también, ahorita lo vemos, qué sería o cómo se entendería ese beneficio fiscal y que básicamente es la disminución de la carga impositiva, ¿no? Pero también la razón de negocios la enfoca y aquí pues es una duda que sigue en el aire, a la cantidad o el número de actos jurídicos que llevaron a ese resultado. Y digo que queda un poco en el aire porque si lo que ya se está cuestionando per se va a ser el resultado, no se entendería por qué también se están cuestionando los actos jurídicos que le dieron origen. Es decir, con esta nueva herramienta lo que va a hacer la autoridad es que va a analizar tu operación, va a saber si hubo una razón de negocios entendida bajo estos comentarios, estas definiciones, y al final te va a recaracterizar, te va a decir cuáles son los efectos fiscales que, a su entender, la verdadera operación, la verdadera sustancia dieron. Y eso es lo que te va a aplicar al momento de aterrizar en una determinación su ejercicio de facultades, ¿no? Y si esa va a ser la finalidad, entonces no sé por qué caer en el cuestionamiento sobre los actos jurídicos. Al final van a dejar de considerarse, hayan sido 10 o hayan sido 5 o hayan sido 3, van a dejar de considerarse y lo que se va a traer al final, lo que se va a aterrizar en esa determinación, pues va a ser el resultado que para el fisco se dio con motivo de la verdadera operación económica. Uh-huh. De acuerdo, sí, completamente. Es un poco incomprensible para mí el texto todavía. Es Sí, un poco leerlo y tratar de entender a la luz de los antecedentes que le dieron origen y a lo mejor de los casos concretos que las autoridades detectaron para poder intentar entender su redacción. ¿En qué casos la autoridad fiscal puede presumir, por ejemplo, que no existe una razón de negocios? insisto, la disposición
expresamente lo que señala es cuando el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado sea menor al beneficio fiscal. Ahí hablamos de que la autoridad se va a tener que dar a la labor de establecer cuál hubiera sido el beneficio económico esperado en una determinada operación y después saber si es mayor perdón, si es menor que el beneficio fiscal que en su caso se obtuvo. Pero son temas demasiado complicados, son temas subjetivos porque, o sea, el beneficio fiscal del que habla la disposición no es un beneficio comercial que vas a obtener. Por ejemplo, una pérdida. Cuando tú enajenas un activo y como resultado de esa enajenación, lo que tú obtienes es una pérdida, dice la ley, pues tienes un beneficio fiscal porque pues, tienes una deducción, un concepto deducible entre el costo al que le vas a poner el precio de venta. Sin embargo, ahora, ¿cómo vas a poder determinar o cómo vamos a poder determinar el beneficio económico cuantificable razonable esperado en una operación en donde simple y sencillamente el mercado es el que definió que tú ibas a tener una pérdida? Porque el precio de venta, pues al final del día lo estableció el mercado, ¿sí? O sea, tú no puedes, valuar un bien sin tomar en consideración el mercado. Porque tú le puedes poner el precio que tú quieras, pero de ahí a que se venda, pues es distinto. Y es ahí donde entra en juego el mercado. Entonces, o sea, yo sí entiendo cuál es la finalidad de la disposición. Yo sí entiendo la necesidad incluso de que esté hoy contemplada en la legislación, pero creo que el fraseo o la técnica legislativa que se empleó para tratar de abarcar los más de los casos hace que caiga en un plano demasiado subjetivo, demasiado subjetivo. O sea, te establece o te define al beneficio fiscal como cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución. Y esto incluye, dice la ley, los alcanzados a través de deducciones, exenciones, no sujeciones, no reconocimiento de una ganancia, un ingreso acumulable, ajustes y otros supuestos. Pero insisto, en esta pretensión de ser muy general o de poder abarcar los más de los casos, en cuanto a la técnica legislativa, lo que haces es que trasladas la complejidad de la aplicación a los operadores que van a ser quienes apliquen la norma, es decir, la autoridad fiscal. Y pues ahí es donde se empieza a poner cada vez más complicada la situación, ¿no? Insisto, cae en un terreno de lo subjetivo. Sí, coincido completamente. Oye, y el artículo nos dice que para la determinación de la ausencia de razón de negocios se requiere, que la autoridad fiscal ejercerá sus facultades de comprobación, pero no precisa en qué etapa o en qué momento, o si a partir del inicio y hasta antes del cierre, cuándo se hace esta determinación de ausencia de razón de negocios, habiendo iniciado facultades de comprobación. Sí, pues mira, es un poco, o el símil lo puedes ver un poco con el tema de los acuerdos conclusivos. Serán procedentes cuando ya tengas un hecho calificado por parte de la autoridad que conforme a esa calificación entrañe el incumplimiento o la omisión en el pago de contribuciones. Aquí, o sea, vamos, quienes han podido atender o quienes han convivido con auditorías, pareciera que hasta antes del levantamiento de la última acta parcial, en caso de una visita, un oficio de observaciones, tratándose de una revisión de gabinete, pues hasta antes todos son requerimientos. O sea, es decir, no hay actos en los que se te vayan dando a conocer la calificación de hechos. Lo vas intuyendo como contribuyente porque
cada requerimiento pues va siendo más específico, se va cerrando y tú ya puedes ir viendo hacia dónde va a ir la observación de la autoridad. Sin embargo, tienes razón, o sea, hasta antes de estos actos pues pareciera que muy difícilmente, más allá del comentario que te pudiera hacer el personal visitador o el personal que está llevando a cabo la revisión de gabinete, pues no lo vas a saber. Sin embargo, el artículo 5 así te establece como, digamos, como último momento en el cual la autoridad te puede decir que va a ejercer esta facultad, esta herramienta, estas mismas actuaciones, es decir, la última acta parcial, el oficio de observaciones y tratándose de revisiones electrónicas, creo que es la resolución provisional. Sí, así se le denomina, es la resolución provisional y que básicamente son los actos previos a la emisión de crédito fiscal, la resolución definitiva, salvo en el caso de la visita, que bueno, pues por ahí todavía se te atraviesa el acta final, pero básicamente, insisto, son los actos que van a recoger lo que son las observaciones que entrañen en el cumplimiento de obligaciones por parte de la autoridad. De acuerdo, sí, es que de hecho en esta materia es un tanto complejo, ¿no? Cuando hablamos de algunos actos que no requieren el ejercicio de facultades de comprobación como un 69B o una defraudación fiscal en donde la autoridad puede querellarse en cualquier momento, pero como requisito habiendo abierto facultades de comprobación, habiendo iniciado, y de pronto familiarizarnos con este artículo, bueno, es... ¿Con qué lo comparo, no? Excelente. Ya me diste mucha idea con pensarlo así, con un acuerdo anticipado, tiene todo el sentido y por supuesto ya entenderíamos que la autoridad tiene un poco más de sustancia para hacer esta determinación. Ahora, el artículo hace referencia a un órgano colegiado que se integra por funcionarios de Hacienda y de SAT, que deberá emitir una opinión favorable para la aplicación del artículo y que establece que en caso de no recibir la opinión del órgano colegiado, en un plazo de 2 meses a partir de la presentación del caso por parte de la autoridad fiscal, se entiende realizada en sentido negativo. Ya fueron emitidas las reglas de carácter general que contienen las disposiciones relativas a dicho órgano colegiado y de ser así, ¿qué establecen? Mira, con relación a esto, la incorporación de esta figura del órgano colegiado, el poner los límites de tiempo dentro de la auditoría, dentro de los cuales la autoridad tendrá que darte a conocer que va a llevar a cabo esta facultad, son los esfuerzos que se realizaron para sortear los obstáculos que en las anteriores iniciativas, en las anteriores propuestas, no dejaron que caminara la herramienta. Es decir, en aquellas ocasiones el órgano legislativo lo que dijo es no hay seguridad jurídica. Ah, bueno, seguridad jurídica te lo voy a dar a conocer antes, en el oficio de observaciones, en la última acta parcial o en la resolución provisional, porque después de esto viene lo que se le conoce como la etapa de audiencia previa dentro del procedimiento de fiscalización o del procedimiento oficioso, en donde tú, ya sabiendo cuáles son los hallazgos de la autoridad, pues vas a poder aportar o llegarle de mayores elementos a fin de esclarecer, de desvirtuar estas observaciones y de hacer que se sostenga tu autodeterminación, ¿no? Este órgano colegiado lo conforma SAT, lo conforma la Secretaría de Hacienda y es básicamente la incorporación en ley de algo que ya se hace. Digo, quienes hemos estado dentro del Servicio de Administración Tributaria, sabemos que cualquier auditoría pasa por varios comités, ¿no? O sea, pasa desde un comité de programación en donde se determina que se va a ejercer una facultad de comprobación hacia un determinado contribuyente por determinada circunstancia que pudiese haber resultado del análisis de la información que tiene la institución, pasa por un comité incluso ya de temas técnicos,
¿no? En donde quizá haya una interpretación haya que establecer una interpretación, perdón, de una disposición legal, y entonces pues pasa por comités jurídicos y bueno, digamos, eso ya existe. ¿Sí? Y esta incorporación pues básicamente es para dar ese respaldo a lo que previamente el órgano legislativo había requerido en materia de seguridad. Es decir, quitarle un poco lo subjetivo, que no sea solamente el personal que está llevando a cabo la auditoría, que además, digo, juegan ahí muchísimos incentivos, muchísimos elementos, porque pues tienes que entre mayor hallazgo sea el que obtenga el auditor dentro del procedimiento de fiscalización, pues más exitosa va a ser esa auditoría. Entonces, para evitar estos incentivos no deseables, esta subjetividad, pues es que se prevé la implementación de este órgano colegiado. Con relación a las reglas de operación, yo no, digo, ahorita leyendo para esta charla, yo no encontré, vi o sea, supe que ya hay algunos materiales que se están trabajando, pero yo no pude tener acceso, así digo, de manera oficial, o vamos, que sea consultable, a un documento específico. De acuerdo, sí, yo también he estado buscando las reglas, pero igual creo que todavía no se han emitido, o por lo menos tampoco las he encontrado. Yo sé que es muy pronto para pensar en posturas PRODECON y de autoridades jurisdiccionales, porque pues vaya, vamos estrenando artículos, estamos a media pandemia, pero ¿tú has escuchado algo? ¿Conoces alguna postura o alguna posición de PRODECON o de autoridades jurisdiccionales? No, alguna vez vi algún trabajo como de desarrollo de todo aquello que nos llevó a hoy tener una cláusula general de antielusión por parte de la PRODECON, pero ya como criterios, no, porque yo creo que no se les han dado los casos específicos, es decir, el caso particular que lleva a la emisión de un criterio, una recomendación hacia el Servicio de Administración Tributaria o sus autoridades o sus unidades administrativas. Por parte de los órganos jurisdiccionales, yo creo que tampoco han tenido la oportunidad de juzgar sobre la aplicación de esta disposición por lo nueva que es. Yo no, vamos, ni siquiera he escuchado que ya se haya ejercido o que se haya emitido una liquidación o una determinante haciendo uso de esta nueva herramienta. No digo que no exista, yo no la he visto, pero por lo digamos, joven de la herramienta, yo me atrevería a pensar que no ha llegado a judicializarse algún asunto que verse sobre esto. Pero ojo, ya hay criterios de los tribunales que hablan sobre la razón de negocios. Eso sí tenemos. O sea, antes de que se incluyera este concepto en un artículo 5A en el Código Fiscal de la Federación, ya era de uso común en el argot, en el vocabulario de las autoridades en sus determinaciones. Allá te cuestionaban las operaciones a la luz de una razón de negocios, de una sustancia económica, porque, bueno, recordemos que además que esto no es un concepto novedoso que se haya ocurrido a la autoridad fiscal o a nuestro legislador, sino que son reconocidos o retomados pues, de la doctrina y además de trabajos en materia de fiscalidad internacional. Hablamos de OCDE, hablamos de programas como BEPS, por ejemplo, en donde en las acciones que se encargaron por parte del G20 a la Comisión Fiscal de la OCDE, pues ya venían cuestionándose, ¿no? Es decir,
La disposición del 5A es una regla doméstica, netamente doméstica, pero tiene como antecedente las operaciones internacionales en donde se advirtió que o se estaba comprando un tratado internacional a través de interponer personas en jurisdicciones que sí tenían celebradas, o el traslado de beneficios, que vamos, es la piedra angular de BEPS. Todo esto fungió como antecedente. Y bueno, derivado de ello, pues fue incluido en su lenguaje cotidiano de la autoridad, y lo veíamos en las liquidaciones. Esto claramente se judicializó, y tenemos hoy por hoy tesis que ya te hablan de lo que es la razón de negocio. Ahora, yo lo que sí veo muy, muy interesante, y que va a ser bueno saber al final en qué termina, es cómo se van a resolver aquellos asuntos por parte de los tribunales en donde se hizo uso de la facultad que hoy establece el 5A antes de su entrada en vigor. Porque, insisto, esto de cuestionar la razón de negocios de una operación, la sustancia económica, recaracterizarla y establecer los efectos fiscales que a juicio de la autoridad resultaron de lo que se haya celebrado, ya existía. O sea, ya se venían dando ya se ejercía esa facultad, ya se incorporó en las liquidaciones. Y a través de la labor jurisprudencial, pues como que tenían un sustento, se venían soportando. Pero la inclusión del artículo 5A, yo creo que sí, o sea, deja ver que antes no tenían la facultad. O sea, tan no la tenían que hoy se acaba de incorporar en la legislación. Y entonces ahí será interesante, porque entiendo que los argumentos han sido planteados ante los tribunales, y será interesante ver de qué manera se resuelve. Sí, tienes toda la razón. Va a ser interesante. Sí, yo también había escuchado de estos conceptos más como en materia de precios de transferencia, precisamente, hablando de razón de negocios. Oye, y en tu experiencia, ¿te ha tocado ver algún asunto en donde se aplique por parte de la autoridad fiscal esta preeminencia del fondo sobre la forma de la que nos has estado conversando? Sí, recuerdo un asunto. Este asunto ya no me tocó verlo yo estando dentro del SAT, lo aclaro. Ya lo vi yo, ya estando como postulante, y es un asunto en donde la autoridad ejerce sus facultades, y al final lo que determina es que hubo una simulación de actos, hubo con la dañada intención, dirían por ahí, de evadir o de aminorar la carga impositiva de una serie de actos que después la autoridad descubre, y se da la labor de recaracterizar, ¿no? De reorganizar. Lo que sucede primero es que advierte que una empresa subcontrata personal, ¿no? Y bueno, entra todo el esquema de subcontratación, que bueno, también es algo lioso y complejo, ¿no? Pero bueno, advierte que en determinado ejercicio esta empresa subcontrata personal. Pero cuando se va más atrás en la información que ella tiene, y además información que recabó de compulsas, el hallazgo que dice haber tenido es que ese personal que se subcontrata era personal de ella, de esa misma empresa, perdón, era personal que ya tenía, que ya era su personal, y que después llevó a cabo una serie de actos en donde se deshace de este personal es ahora recontratado por otra empresa, para después ellos contratar a esta nueva empresa para que le provea el personal, ¿no? Entonces, de esta manera, lo que dice la autoridad es, bueno, pues te creaste una deducción, ¿no? Porque ese servicio no tenías por qué pagarlo, eran tus empleados, y si bien tenías la deducción de lo que serían los salarios,
pues ahora ya lo tienes bajo otro esquema y además con un markup que era pues, la utilidad, ¿no? de la prestadora del servicio. Estás grabando con IVA, una operación que pues de origen no lo lleva porque hablamos de salarios, y bueno, y implicaciones en materia laboral como tema de PTU y todo esto, ¿no? Entonces, lo que determina es que hubo una simulación, dice qué es lo que sucedió realmente, o sea, su consideración, y al final aterriza ya los efectos fiscales, ¿no? Y todo esto sin que se encontrara vigente una disposición como el 5A que lo estableciera. Entonces luego nace el 5A y ya pareciera que hay reglas un poquito más claras. Y sin embargo, en esas auditorías anteriores, pues no se vieron. Porque, insisto, ya la autoridad llevaba a cabo o hacía uso de esa herramienta que ahora tiene, pero que antes pareciera que con labor jurisprudencial sí. Sin embargo, con la entrada en vigor de la disposición, pues pareciera que no. Porque si ya la tenía, entonces, ¿para qué legislar al respecto? Bueno, y mencionaste algo bien importante, la simulación de operaciones. El mismo 5A nos dice que la aplicación de este artículo de ninguna manera va a ser susceptible de denuncia penal. No hay algún enunciado que describa algún delito que se actualice relacionado con esta norma. ¿Cuál es tu opinión en general, tanto del artículo como de esta parte de que no actualiza ningún supuesto penal? Mira, con relación a esta parte específica, ya lo que yo te diga perderá vigencia en unos días, porque está contemplado en este paquete una reforma al último párrafo del artículo 5A y la disposición que antes te decía que los efectos fiscales generados en términos del propio artículo 5A no, en ningún caso generarán consecuencias en materia penal, que es lo que establece, digamos, el texto vigente. La propuesta de reforma ahora lo que dice es que, vamos, todo el contenido del 5A y después te precisa, sin perjuicio de las investigaciones y la responsabilidad penal que pudiera originarse con relación a la comisión de delitos previstos en este código. Es decir, yo creo de inicio que la redacción anterior no es que te cerrara la puerta a la vía penal como Estado, simplemente que ibas a tener que hacer tu labor en la carpeta correspondiente, ¿no? Eso es lo que yo creo. Sin embargo, yo creo que también lo advirtieron ellos como un obstáculo innecesario y decidieron quitarlo. Y entonces ahora te dicen que sin perjuicio, con independencia de, y entonces pues ya es más claro el mensaje de que si tú creías que iba a quedar en una cuestión administrativa, no va por ahí. Te aclaro que esto es sin perjuicio, con independencia de lo que en el ámbito penal pudiera ocurrir. Y en general, con relación al artículo 5, yo creo que es buena la incorporación en el sentido de que de entrada una cláusula general de antidilución pues siempre va a ser útil para la labor de recaudación y de fiscalización del Estado. Y todo Estado necesita un aparato recaudador, ¿sí? Y además tiene que ser eficiente, y además tiene que cumplir con principios de equidad, de generalidad, y entonces en esa medida para aquellos contribuyentes que han decidido sustraerse de sus obligaciones a través del uso de esquemas de ilusión o de esquemas como los que hemos platicado, pues sí tienen que tener la autoridad tiene que tener una disposición a la mano para poder combatir. En general creo que es necesario y además me parece acertada la inclusión porque, insisto, la facultad ya se venía realizando y era
ahí sí, totalmente al arbitrio de la autoridad que te estuviera ejerciendo. Vamos, se trata de, a nivel SAT, de generalizar los criterios en toda la República, ¿no? Para que las administraciones desconcentradas pues, sean consistentes con el criterio que a nivel central se mantiene en el SAT. Sin embargo, no necesariamente vas a ver esta paridad. Entonces, el que ya por lo menos hoy hayan o existan ciertas reglas, ciertos parámetros a los cuales atender y sobre todo la previsión o la incorporación de este comité, de este órgano colegiado que va a deliberar, creo yo que cumple con su objetivo de quitarle subjetividad a la aplicación de esta herramienta. Como antes, antes había una redacción ahí, tipo, ¿no? Que las veías en todas las liquidaciones, ¿no? Con temas de simulación, con temas de razón de negocios. Pero bueno, hoy creo que ya las reglas son más claras. Y eso creo que de alguna u otra manera abona. Y pues es un primer esfuerzo por parte del Estado. No creo que sea ya la solución final, pero pues es un primer esfuerzo. Y se irá puliendo con la labor de interpretación de los tribunales y los parámetros que también ellos vayan fijando. Sí, ya iremos viendo al artículo evolucionar, complementarse, tal como hemos visto al 69B, que como bien apunta, se inician administrativos y terminan teniendo un 113 bis y su propio tipo penal. Y correcto, la verdad es que completamente como Estado, todas las personas tenemos la obligación de aprender y de generar una nueva conciencia, una cultura de contribución, y la ausencia de esta, bueno, nos arroja este resultado, estas normas que se leen agresivas, que se leen complejas, pero que tienen una razón de ser finalmente. Muchísimas gracias. Qué charla más entretenida. Verdaderamente eres todo un experto. Y bueno, pues yo me siento muy contenta y muy emocionada de poder contar contigo por tu tiempo, por aceptar nuestra invitación, por formar parte de este extraordinario cuerpo docente. Claro que sí, a tus órdenes. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron esta noche. Que la pasen de maravilla. Nos vemos el próximo jueves de entrevista. Hasta pronto, César. Hasta pronto.